Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista. Quienes seguís habitualmente nuestra programación estaréis más familiarizados conmigo mismo y con quien me acompaña en la mesa, a quien enseguida voy a saludar en el formato de tertulia. Pero también hay momentos en los que traer a protagonistas de la actualidad, en uno u otro sentido o por algún u otro motivo, y sentarnos tranquilamente a conversar sobre asuntos que han sido foco, sin duda alguna, de atención en el panorama sociopolítico a lo largo de las últimas semanas. Enseguida entro en prolegómenos y contenido, pero antes presento a quien tengo a mi lado, antes de ir con el invitado, Juan Carlos Angulo. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches, Nacho. Pues encantado de estar aquí para compartir este ratito. En efecto, ahora en formato entrevista, porque vamos a tener el placer de conversar este próximo rato con Ignacio Trillo, que es escritor y buen conocedor de una temática que, como digo, ha sido foco de atención a lo largo de estas últimas semanas, vinculada al homenaje frustrado a Pasionaria León Díaz. Una mujer vinculada a acontecimientos trágicos en su vida, en su trayectoria vital, digamos, y en muchos casos vinculados sin duda alguna a la represión franquista y la guerra civil. Un homenaje que no salió adelante, ahora vamos a recordarlo, pero sobre el que sabe mucho, y así lo ha reflejado en su obra Memorialistas gibraltareñas del convulsivo siglo XX, Ignacio Trillo. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Una obra en la que aparece recogida la trayectoria, como digo, principalmente en su infancia y primeros años de Pasionaria León Díaz, que es superviviente de la desbandá, aquellos trágicos acontecimientos que llevaron a cientos de miles de personas a recorrer la carretera de Málaga a Almería y ser acribillados a balazos, masacrados por las fuerzas franquistas y fuerzas extranjeras que las apoyaban, y muchas otras vicisitudes que evidentemente hubo de atravesar. El Partido Socialista quiso hacerle un homenaje no solamente por su figura personal, sino por lo que representaba y por ser una de las últimas supervivientes que quedaba de aquellos acontecimientos, y evidentemente reflejo como testigo de lo que allí ocurrió y que jamás se debe olvidar. El 25 de abril fue el pleno en el que el Partido Popular rechazó esa posibilidad. Hay que recordar que Pasionaria León Díaz residía en San Pedro Alcántara desde hace 4 décadas, si no recuerdo mal. Prácticamente la mayor parte o la segunda mitad de su vida. Tiene toda su familia aquí entre nosotros. Era una vecina más entre nosotros, pero falleció 5 días después de aquel pleno, el 30 de abril. Ignacio, disculpe, que es que estoy intentando hacer un poquito de contexto de qué es lo que nos lleva aquí. Por supuesto, principalmente la figura de la propia Pasionaria, pero también, claro está, digamos, la controversia política en la que nunca tenía que haberse visto envuelta, pero que sí se ha visto relacionada con la misma a lo largo de estos últimos días. Ha seguido usted de cerca, porque claro, usted de Jimena de la Frontera, como lo era ella también, originariamente, aunque en estas últimas décadas era vecina nuestra. Lógicamente ha seguido usted tanto la trayectoria vital de Pasionaria como estos últimos acontecimientos. Efectivamente, es decir, yo desde que me jubilo, pues no soy historiador, me dedico a la investigación histórica, pero como un elemento ya de mi etapa de jubilación, porque quise desde chico, donde vivía en Jimena de la Frontera, poder revelar el porqué de esas cosas no se habla. Claro, aquello transcurría en pleno franquismo. Lo que es impropio es que no se quiera comentar ya después de tantos años de democracia. Y eso me llevó a que tenía toda una serie de biografías que me interesaba profundizar en ellas, y entrevistando precisamente a un hermano de Pasionaria de nombre Alberto, que también fue objeto de cambio
de nombre porque no respondía. Sí, luego enseguida vamos a entrar más en Sí, detalle sí, biográfico. sí. Vamos, si le parece, vamos a ahondar en lo ocurrido recientemente. Que su hermana, la mayor, que vivía en San Pedro de Alcántara, que ella sí tenía amplio conocimiento, porque desde su más tierna infancia vivió una serie de acontecimientos, como fue el golpe de Estado del 18 de julio, precisamente celebrándose la Feria de la Línea de la Concepción. Y eso pues me llevó a ir a esa búsqueda y al final encontrármela. Y por medio, una serie de biografías que obtuve también de mujeres, que es la que se condensan en el libro, y que me hizo que ya el turismo al que yo me dedicaba pues se convirtiera en un turismo de investigación histórica. Me llevó a Argelia, me llevó a Señor Francia. Trillo, si me permite, podemos. Sí, sí. Ahora vamos enseguida tanto con la obra, qué papel juega la propia pasionaria León Díaz en esta obra que hemos hecho alusión, y también, evidentemente, pues sus motivaciones y los objetivos que persigue con esta aventura en el mundo de, pues como escritor e investigador, ¿no? En el mundo de la investigación. Pero si le parece, vamos a ir a lo que ya digo es el desencadenante de esta controversia. Nos vamos a ir al pleno del pasado 25 de abril, mejor dicho, no. El pleno del pasado 25 de abril es de lo que vamos a hablar. El Partido Popular no solamente votó en contra del homenaje a pasionaria León Díaz, sino que además sino que ni siquiera, mejor dicho, dio ninguna explicación. Fue días después, hubo que preguntarle al portavoz municipal por qué, o en este caso también del partido, hablando en nombre del grupo municipal del Partido Popular, por qué habían llevado a cabo esa determinación. Entendemos que el recurso constante a la guerra civil, a la división, a la rememoración de algo que sucedió, algo abominable, reitero, abominable, que sucedió hace pues casi 80 años, no es el camino para edificar una nación. Esa es la impresión que tenemos. Y nosotros no es que nos opongamos a la petición que se hizo en el Pleno, es que nos vamos a oponer a todas las peticiones que tengan que ver con situaciones similares a esa, porque entendemos que ese no es el camino de futuro ni el de la concordia. Esa es nuestra opinión. Bueno, pues ahí podíamos escucharlo, Juan Carlos, tú estabas presente en aquel momento, el portavoz tenía que dar esa... tenía que salir al paso de lo ocurrido en el pleno. En el pleno no se dio ninguna explicación, simplemente se votó en contra, se vetó el homenaje y después se le preguntó días después al portavoz municipal, a Félix Romero. A mí me gustaría conocer lo que el señor Trillo, ¿qué le parece estas explicaciones que dio el portavoz del equipo de gobierno de Marbella? Y bueno, ¿qué le parece también el voto en contra del PP en aquel pleno, ¿no? Que todo eso. Que va en la línea un poco de lo que decía usted antes, de que son asuntos de los que no se habla, asuntos de que se quiere mirar hacia otro lado, pues no hay mejor ejemplo de mirar hacia otro lado, ¿no? Quieren seguir mirando hacia otro lado. Vamos a ver, yo creo además que se llevaba una propuesta allí respecto a una vecina de San Pedro de Alcántara. Y en esa carrera que lleva el Partido Popular, para ver si es más de extrema derecha que Vox, para que no le quite los votos y no pierda esa mayoría absoluta, porque es increíble que un partido que no necesita ningún que otro apoyo, con mayoría absoluta, pues no saque esta moción, que era una moción de carácter humanitario, fundamentalmente. Y además es muy triste que salga aquí el portavoz hablando eso, lo mismo que se hablaba bajo el franquismo, que de esas cosas no hay que hablar. Y es triste porque está al máximo de que aquellos pueblos que no conocen su historia están más predispuestos a repetirlo, o a lo mejor es porque él sabe de historia algo y le ha sonado que el Partido Popular pues procede de los exministros de Franco y quizás no quiera que de esas cosas se hablen. No lo entiendo, porque además estamos atravesando una etapa muy difícil. Yo le llamo iletrado, a pesar de que parece que tiene titulación de letrado. Bueno, hay letrados que han sacado el título de Derecho en 3 meses, como su secretario general Pablo Casado. Pero digo iletrado porque infunde a la no existencia de cultura, es decir, de que lo que está ocurriendo
es esa falta de cultura que transmite. Es decir, si todos fuéramos conscientes del siglo XIX y del siglo XX que hemos tenido, el siglo XIX acabó con la guerra de Cuba, el siglo XX acabó con la guerra de Marruecos, pero yo creo que esas cosas no tiene que ser un lector muy empedernido este concejal para haberse manifestado en esos términos. Bueno, ya le garantizo yo por los años que lleva en política y demás que precisamente que es un hombre bastante brillante y sabe perfectamente lo que decía y lo que hace. Solo que hay veces que a uno le cae el marrón de ser portavoz y tener que explicar lo inexplicable, ¿no? Pero ya le garantizo yo que sabe muy bien de lo que yo no sé, de lo que estamos hablando aquí. Estoy pensando que es un servidor público. Ya. Y cuando un servidor público está para servir al conjunto de la ciudadanía, un interés general, ya se está en una institución, no se está en un partido, pero con las noticias tan recientes que hay que deterioran la imagen de Marbella en relación con contencioso, con juicio y demás. Este señor ha sido copartícipe también de este tema, porque a mí no se me ocurriría ser teniente alcalde o concejal de un ayuntamiento y pedirme licencia para temas de discoteca ni cosas de esto, porque me debo a los demás, no a mi negocio privado. Pero ahí también había una máxima de Zaplana que decía: yo estoy en la política para forrarme. Pues lamentablemente esto crea enorme desafección a la política, y acontecimientos como era celebrar una señora que está a punto de cumplir un centenario y recoge la biografía, la historia del siglo XX, que se le niegue ese tema porque de esas cosas no hay que hablar. Muy difícil. Claro, era una ocasión perfecta a través de su figura de haber regresado a esos temas. Yo le voy a proponer, si le parece, que nos ofrezca algunos datos biográficos que nos permiten conocer mejor la figura de Pasionaria León Díaz y por qué era merecedora, sin duda alguna, de ese homenaje, no tanto ella, sino las circunstancias que le rodearon. Pero eso sí, no tenemos mucho tiempo y tenemos que ir a cuestiones concretas. Juan Carlos, ¿en qué asuntos te gustaría detener, que nos detuviéramos y que nos hablara Ignacio Trillo? Por ejemplo, a mí me parece muy trágico el tema del cambio de nombre, al que obligaron a toda su familia. Eso sí que me gustaría que Ignacio nos lo pudiese contar, porque es que cuando te roban todo y ya hasta tu nombre, me parece ya lo más terrible que vi yo. Por ejemplo, ese pasaje del robo del nombre también a Pasionaria y a sus hermanos. Sí, efectivamente, es decir, ella cuando regresa del exilio, que hay que hablar no de una participante en guerra, sino de una niña que sale con 6 años, o sea, que sale con 6 años y sale desde la línea Concepción a Jimena y acaba en el norte de Francia. En el norte de Francia, una niña de estas características. Cuando retorna, pues lo normal era, porque ella, sus padres fueron educados en la formación cristiana, igual que sus primas y demás, pero en cambio ocurre un final de los años 20 en Jimena y en otros sitios, donde cuaja como fuerza sindical la CNT, y los hijos de los nacidos de la CNT van teniendo denominaciones: Libertad, Pasionaria, Acracia, nombres de plantas y tal. Y ahí ocurrió con Pasionaria. No tiene nada que ver con la Pasionaria que después aparece como la Pasionaria comunista, ¿no? Dolores Ibarruri, no tiene Dolores Ibarruri aparece ya más tardíamente, el País Vasco, no tiene nada que ver con Andalucía, y ella en aquel momento en Jimena se ignoraba ese tema, y la presencia comunista ante el 36 fue muy escasa, a pesar del punto de vista histórico. Esta mujer vuelve con su hermano, que se llama Liberto, que ha nacido porque la madre, huyendo desde los bombardeos del Canarias, de Estepona a Málaga, pues estaba embarazada y tuvo que dar a luz en un cuartel abandonado justo en el faro de Calaburra, que ahí en mi investigación es donde han descubierto dónde nació, porque no lo sabía y lo tienen empadronado como nacido en Fuengirola. No diferenciaban los términos municipales, era correr. Bueno, pues vuelve a Jimena y se encuentra que un hermano se llama Servet, un eminente científico, otro se llama Liberto, que está en relación con uno que un esclavo que se rebeló contra el Imperio Romano, y ella con el nombre de Pasionaria. La flor. Ocurre inmediatamente el cura, inmediatamente el maestro, y les dice que no pueden hacer acto de presencia en el pueblo con esos nombres. Hay un decreto que sale casi al final de la guerra del gobierno de Burgos, en el cual se obliga
a todos aquellos que no se han acogido al santoral cristiano, tienen un plazo reducido para cambiarse de nombre, y si no, se le pone de oficio el nombre del día de nacimiento, el santo que correspondiera. En este caso, aquí estamos hablando ya en posguerra. Estamos hablando ya en posguerra, ya han vuelto del exilio y se han dejado allí a su padre, que no puede volver, que era el dirigente local de la CNT, y llegan a rehacer una vida y se encuentran que su casa lo han perdido, que sus 2 tíos que vivían en Jimena, a los 2 tíos lo han fusilado. Bueno, uno fusilado, la denominación era por ser rojo y homosexual en aquella connotación peyorativa de aquel momento. El otro era Fermín, que murió en el frente de Teruel como voluntario. Se encuentra sin los tíos, sin la casa, y inmediatamente que es llamado para cambiarle el nombre. Y le ponen el nombre de Isabel. Y a continuación le ponen un folio para que dé la conformidad correspondiente. Ella firma de acuerdo pasionaria, y firma como pasionaria. Yo fui a los archivos de Jimena, encontré el acta de revisión de la inscripción, y efectivamente pone: por ser ilegal el nombre de pasionaria, a partir de esta fecha se llamará Isabel. Y cita el decreto del año 39 por el que se acogen. Y yo le pregunté a pasionaria en esa entrevista, digo, ¿y qué Isabel, alguien lo utilizó? Dice, nunca desde entonces nadie utilizó el nombre Isabel. Dice, pero ya ves, ponerme a mí el nombre de Isabel, yo ni virgen ni santa, ¿y a qué venía a ponerme ese nombre? Siempre fui pasionario. Pero solo apareció en los documentos, en la medida de lo posible, en la vida personal pudo utilizar el nombre de pasionaria. Ella siempre utilizó a todos los efectos pasionaria. Cuando llegan allí en Canarias, porque claro, hay una faceta que es la que más ha salido, que es la de desbandada y tal, pero el mérito de esta mujer es una mujer autodidacta que se hace viuda a temprana edad, con 9 hijos, tirar de los 9 hijos hacia adelante, hacerse empresaria, acumular una cierta riqueza, ella y sus familias, que ya fueron los niños siendo mayores, y repatriarlo todo aquí a España e invertirlo todo en San Pedro de Alcántara. Por eso es más sangrante el revés de ese no acuerdo del ayuntamiento, porque estamos hablando aquí de una persona, aparte de ese historial como historia del siglo XX, que se trae todo su capital, que lo invierte aquí en San Pedro de Alcántara a raíz de que su marido ha muerto de un infarto, han muerto 2 hijos en un accidente, y eso es otro dolor para ella tremenda, y aquí ha sido su vida como la de sus hijos, que igualmente han abierto bares, han abierto restaurantes, han abierto y tal. Sí, plenamente arraigados en el arraigados perfectamente. En el polígono, por ejemplo, el bar del polígono es de un hijo, lamentablemente falleció también de un infarto en el mes de diciembre, y se fue pasionaria sin saber que había muerto ese hijo y que vivía con ella, y le dijeron que había ido a México a ver unos familiares. Es decir, por eso se hace todavía la medida más desagradable, porque ella no se ha casado cuando vuelve aquí, ha continuado viuda. Ella no se ha venido aquí a buscar un pelotazo para casarse con un sueco y hacer convenios urbanísticos con Gil, porque le pilló la época de Gil, sí, y tener las empresas suyas en Gibraltar. No, esas cosas no lo ha hecho ella, para que merezca ese revés. Porque que se vuelve contra los propios protagonizadores. En su obra, Memorialistas, Campos Gibraltareñas, del convulsivo siglo XX, de lo que hemos hablado, está basado en entrevistas, además personales, tanto a personas del entorno de varias mujeres en circunstancias similares, sí, como con la propia pasionaria, sin ir más lejos. Pasionaria es la única en vida que pudo, cuando pongo a escribir, y es la única que ha sido objeto de entrevista. Si me permite, que quería preguntarle a ese respecto. ¿Usted en qué lugar la situaría usted? ¿En el de una mujer rencorosa que odia aquellas vicisitudes que pasó, aquellos problemas que ocurrieron, o precisamente un ejemplo de confraternidad o de conciliación? Ella me recibe con una nobleza impresionante,
ella me recibe con una lucidez cuando tenía 92 años y me decía: yo soy y sigo siendo hija de obrera, a pesar de todo el dinero y el capital que he hecho. De eso no me olvido. Mi padre era cenetista, pero no era terrorista, era de los que querían la paz para el mundo. Dice: a mí no me cabe ningún odio, ningún rencor, porque yo a mis 92 años, aquí donde vivo, soy una privilegiada, porque muchos de mi generación no llegaron a pasar ese sufrimiento. Y allí donde fui yo pasando, fui encontrando muerte. Y yo estoy aquí como un ser privilegiado. Y era el recibimiento después, porque yo acabo la entrevista y me voy a Francia. Y voy a hacer el recorrido que ella me ha estado comentando. Y el recorrido donde su padre se quedó allí en Francia. Y accedí ahí también a través del hijo a enorme documentación de toda la correspondencia que mantuvieron. Pero en relación a las demás biografías que aparecen, una de ellas la localizo en Córcega. Y son unos manuscritos de una maestra de Jimena, pero no vienen firmados por ella, vienen firmados por el hijo, por un hijo pequeño. Pero los acontecimientos que vienen ahí, el niño no los había vivido. Luego estamos ante una escritora que, como aquella famosa que escribía y firmaba con el nombre del marido, pues en este caso. Otra encontré en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Y otra encontré en el norte de Argelia, porque allí donde fue la diáspora del exilio, allí me he estado recorriendo los archivos y después a su vez reconstruyendo y situando en el contexto cada una de estas biografías. Y al final acababa con Pasionaria, que era la que no había escrito, y yo le pregunté: Pasionaria, pero tú tienes buena letra. Dice: sí, en Jimena había tanto que hacer que yo no tenía mucho tiempo para ir a la escuela, por los mandados, porque mis dos tíos solteros vivían allí. Pero mis padres sí me enseñaban, Pero es más, cuando yo fui a Alicante, en la diáspora hacia el norte, yo lo que me encantaba eran los luminosos, los anuncios luminosos, y entonces copiaba las letras, y llegaba después a mi casa, y allí me corregía, me decían cuál era cada letra y tal, y así fue como tal. Pues, y hay no parece... una última carta, que es impresionante, sí, que es la carta donde ella... Es la última, su padre, pero no lo sabía en ese momento. Le pide permiso al padre para casarse. Y dice: papá, me he enamorado de un trabajador del corcho, es de la clase obrera como nosotros, y te pido permiso, que nos vamos a casar. Y le dice el padre: tú no tienes necesidad de permiso para nada, tú eres libre y tú haz lo que quieras. Bueno, pues para no tener el revés con el cura, al que no podía ver después de lo que le hizo con el nombre, se casaron a las 6 de la mañana de madrugada para que no se enterara el cura. Pero ni más ni menos que los casa dando fe un guardia civil. El guardia civil era de Setenil, hermano del novio marido, y había pedido permiso para que no se enteraran los mandos que estaba casando a esta familia. Y de ahí ya después toman la decisión de, ante la miseria, ante la represión en Jimena, el Maqui había estado en la sierra, que había estado muy fuerte, solo la colaboración de gente del pueblo de Jimena se cifraba. Sí, señor, y yo ya le pido un poquito, es que y se va, se va a Canarias. Se nos termina el tema. Pero se encuentra con una Canaria que, si miseria había en Jimena, hay una imagen que allí en Canarias era la tomatera, o sea, se dedicaba a tomate, y allí lo único que hacía viento, había una choza para vivir, pero ellos ya no tenían dinero para volver, y dijeron: tiramos hacia adelante. Y ahí tiran hacia adelante, y ahí empiezan primero vendiendo estatuas de escayola de santos. Señor Tillo, es que no tenemos tiempo de repasar la vida entera, entre otras Y cosas, porque entonces, invitamos a la gente a que pueda comprar su libro y tan leerlo. completa, exilio, emigración y retornar todo a San Pedro, que es por lo creo que con eso creo que ha quedado suficientemente claro. Tiene previsto, creo, presentar el libro del que estamos hablando en San Pedro Alcántara o aquí en Marbella, no creo que en San Pedro, ¿no? Tiene previsto en un futuro. El libro salió y el libro se agotó de inmediato. Entonces he dado la autorización a un hijo suyo que saque una edición del libro, porque esa edición del libro se iba a regalar el día del homenaje a todos los asistentes. Yo he dado la autorización, pero como no ha habido el acto de homenaje, pues se va a hacer un acto público de presentación de ese libro,
independientemente que yo estoy ya con una editorial y demás para que se tenga publicación de inmediata, pero en este interregno vamos a hacer la presentación de esos 300 ejemplares, que es la edición extraordinaria, que era conmemoración al acto de homenaje. Y con el homenaje, ¿qué puede hacer? ¿Hay posibilidades todavía de hacer algún tipo de homenaje a Pasionaria? Porque creo que hay algún manifiesto también, están recibiendo apoyos, usted ha recibido muestras de apoyo, ¿no? A que se pueda seguir, ¿no? A que se le haga un homenaje de alguna manera. Es muy emotivo lo que ha ocurrido, es decir, es muy emotivo lo que ha ocurrido porque esto se ha corrido por la pólvora más allá de nuestras propias fronteras. Yo tengo una comunicación de la nieta del que fue el último presidente de la República, de Carmen Negrín, desde París, emocionada con lo que ha sido ella conocer la biografía, que la ha conocido a través de la Fundación de Las Palmas de Gran Canaria, donde está allí la Fundación Juan Negrín. Tengo también de Juan José Telle, el periodista de Premio Nacional, igualmente, que se sumaba a cualquier acontecimiento que haya, de Jorge Urrutia, el hijo de Leopoldo de Luis, que fue consejero del Instituto Cervantes. Es decir, todo eso se han volcado pidiendo que si hay algún acto que ellos querrían participar directamente en el acto. Esto está en manos de su familia, y en el caso en concreto, si lo van a llevar al nuevo pleno, pues no sé si se van en este caso a revisar a sí mismos de lo que ocurrió, pero hombre, esto no se para aquí, ¿no? Ya sí le digo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que claro, después de escuchar estos rasgos biográficos, aparte de los que conocíamos por encima, pero que usted muy amablemente ha tenido a bien abrirnos mucho más aún los ojos a este respecto. Hablaba Félix Romero de cuestiones de concordia y demás. No parece que la figura de Pasionaria León Díaz pueda ser una amenaza para la concordia, y por contra quizás negarle ese homenaje igual sí, ¿verdad? Pero lo dice, nos hemos opuesto a este homenaje y a cualquiera de este tipo que se vaya a hacer. Es decir, nos estamos oponiendo a la ley de la memoria democrática, la ley de la memoria histórica, que hay una a nivel nacional y otra a nivel de Andalucía. Es grave lo que dice el señor Romero, lo que dijo, ¿no? En este sentido, pero él cierra la puerta. Pero bueno, yo creo que hay otras opciones de poder hacer otro homenaje sin contar con el Ayuntamiento de Marbella, o por lo menos con esa parte del Ayuntamiento de Marbella que es la derecha y la ultraderecha, ¿no? Que también votó en contra, aunque solo son dos concejales, ¿no? Yo entiendo que puede haber alguna otra opción sin contar con ellos, de hacer algún acto. Un acto puede ser la presentación de ese libro con el señor Trillo, por ejemplo, pero también pues que se le pueda hacer otro homenaje, ya digo, sin contar con quien se opone, con quien no quiere saber nada. Hubo el acto, es decir, porque esto también coincide con que había un acto en Jimena cuando aparece la periodista Nieves con Costrina, sí, allí en Jimena, y después ya en mes de febrero, cuando va conocedora ya de esa biografía a exponerla en su programa de La Ventana, y no puede acabar el programa porque por la emotividad tan tremenda, porque la biografía, o sea, es y mira que está escrito lo más de hechos, pero es que los hechos hacen un conjunto de una generación tremenda, y que haya durado y haya perdurado hasta el siglo XXI. Sí, son acontecimientos que sin duda alguna lo que nos enriquece es recordarlos, no olvidarlos, y lo que nos enriquece, hablo como sociedad, ¿no? en general. Volveremos a hablar de este tema. Se acaba el tiempo, pero volveremos a hablar de este tema, porque yo creo que es muy interesante y ha resultado muy interesante la charla con el señor Trillo. Señor Trillo, hubiéramos querido pasar más rato, pero ya sabe usted cómo funcionan las cosas en los medios de comunicación, televisión, radio y demás, las limitaciones del tiempo. Y además ha hecho historia porque hay acontecimientos que después ya de mi investigación he estado consultando en historiografía, y resulta que lo que Pasionaria me estaba contando era lo que la BBC contaba en Gibraltar en los días primeros del golpe de Estado. Y eso, es decir, porque ella vivió la feria de la línea, donde allí irrumpen los llamados regulares, que eran los magrebíes, y donde los confunden con la cabalgata de los gigantes de cabezudos y empiezan a echarle caramelos y avellanas. Y yo digo, ¿y qué pasó? Dice, sangre. Y es que abrieron fuego contra todos los que estaban en la feria después de fracasar la toma, porque era de militares leales, del cuartel que había en la línea. O sea, ahí arranca todo lo que es
una historia impresionante. Pues si le parece, con eso lo dejamos. Muchísimas gracias, señor Trillo, por acompañarnos. Pues yo Gracias, Juan encantado, Carlos. Gracias. Encantado. Venga, hasta la próxima.